Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar el análisis espacial de una mansión y tratar de hacer una propuesta superadora de la misma, modificando algunos aspectos o por completo el diseño. Vamos a hablar de organización espacial, circulación, dimensiones, diferentes áreas y distintos aspectos. Si tienen alguna duda o consulta, en los comentarios. Vemos que tiene 33 metros de fondo por 18.7 metros de frente, con una superficie de más de 600 metros cuadrados. En la vivienda tenemos más de 335 metros cuadrados aproximadamente. La idea siempre es primero ver los distintos espacios que tenemos. Vemos el garaje para 2 vehículos, un pequeño depósito, la galería de acceso, tenemos un hall bastante amplio, vemos el toilet, podemos ver también el área de lavadero con su respectivo cuarto de servicio o servidumbre, un depósito o apoyo para la cocina, supongo, la cocina, el comedor, el estar y una galería posterior. En el otro sector podemos ver un estar íntimo, las 3 habitaciones, cada una de ellas en suite y un depósito dentro y fuera. También podemos ver delimitados los patios delantero y posterior. Ahora vamos a ver las distintas áreas. Tenemos la zona pública que cuenta con el garaje, depósito, galería, toilet y un hall. Después en el semipúblico tenemos el lavadero con su cuarto para la servidumbre, un depósito, la cocina comedor, el estar y la galería posterior. En lo privado, muy bien delimitado, tenemos el estar íntimo, las 3 habitaciones cada una de ellas en suite, una estantería por dentro y por fuera un depósito. Para iniciar, creemos que está muy bien distribuido, muy bien delimitados los espacios. El hall es bastante amplio y nos permite una distribución óptima. Bueno, pero siempre nosotros hablamos de qué es lo primero que vemos al ingresar a la propiedad, ¿no? Y acá lo primero que vemos es la mitad de un estar, más allá de que no distribuye bien, no es una vista agradable. Acá vemos la circulación general. En amarillo tenemos la posible circulación de la servidumbre, que básicamente todo pasa por el hall. Ahora vemos cómo se relacionan las áreas. La circulación de lo privado, que nace del hall, y nos comunica los diferentes espacios por medio del pasillo. Otra cosa, vemos líneas rectas, homogéneas, que no condicen con ese apéndice, por así decirlo, que sobresale. Sería mejor una forma más consistente. Acá lo podemos ver mejor, como si fuese que nos faltó espacio y decidimos agregar un poco más. En lo semipúblico, vemos cómo se relaciona con el hall. La circulación nos parece apropiada, junto con la disposición de los espacios. Es una muy buena relación, el lavadero, cocina, comedor, estar y el fondo la galería. Otra cosa para remarcar son las líneas en el diseño. Como vemos de un lado una continuidad y en el otro una especie de zigzag, lo bueno sería seguir un orden. Acá vemos lo público con su circulación y relación. Básicamente vemos lo mismo de la continuidad del espacio. Acá vemos lo privado con la forma de un rectángulo, por así decirlo, y el baño que sobresale del mismo. Vemos esa especie de cubo con algún zigzag que no condicen con la forma general del proyecto. Podría ser fácilmente otro cubo o seguir un orden. Me gusta el espacio de circulación y ventilación que se genera en los laterales, me parece muy interesante. Dentro de la casa creemos que tiene una buena ventilación e iluminación. Vemos que únicamente en el toilet parece no tener, pero podría ser fácilmente cenital. En lo semipúblico también vemos una buena iluminación, más bien en el estar comedor, donde se lo necesita más. En lo privado también, todos los espacios están bien ventilados e iluminados. Bueno, ahora pasamos a la nueva propuesta que básicamente no modificamos muchas cosas. Tenemos los planos, las medidas siguen siendo las mismas. Ahora bien, tratamos de delimitar el espacio del hall para generar una mejor distribución. Con ello, mejoramos lo que vamos viendo en el recorrido al ingresar. Vemos primero la galería, luego el hall, bien proporcionado, y pasando después al estar. Sigue siendo el mismo, pero cambiamos los momentos de ingreso. Aparte, si se tiene alguna actividad en el estar o comedor, podemos ir fácilmente a nuestra habitación, también ocultaría el paso de la servidumbre. Acá, como lo habíamos dicho, que continúe con la misma forma, se trató de modificar o desfasarlo, para generar un cubo que siga con la misma estructura formal. En lo privado fue el mismo caso, que se quitó esa parte del baño que sobresalía. Se la desfasó y la estantería se cambió en el acceso de lo privado. También generamos esa ventilación cenital en el toilet. Bueno, creemos que a partir de ese hall distribuidor, las diferentes áreas se comunican bien. También posee una buena organización, iluminación y ventilación.
Bueno, no tuvimos muchas cosas que modificar en esta propuesta a nuestro criterio. Es bastante óptimo. Hasta acá el video de hoy y muchas gracias por verlo.